Gracias por continuar en sintonía de la revista Primera Hora. Hemos llegado a nuestro segmento de sexualidad y muy atentas mujeres al tema que vamos a abordar el día de hoy, y es acerca del dolor pélvico y cuáles son las causas que desencadenan este dolor. Para ello nos acompaña ya nuestra ginecóloga de casa, María Antonia Mendoza, para abordar este tema y para que usted siga las recomendaciones del médico. Muy buenos días, doctora. Buenos días a todo el set. Muchísimas felicidades por su aniversario. Gracias. ¿Verdad? Deseamos de que vean muchos años más y muchas felicidades pues a todo el equipo. Por supuesto, Claro doctora. que sí. Vamos a abordar este tema del dolor pélvico. Quizás es un dolor de repente común o tendemos a confundirlos, ¿no?, con diferentes síntomas. Normalmente un dolor pélvico, doctora, ¿qué es? ¿Qué es lo que puede sentir la paciente? Cuando hablamos de dolor pélvico, realmente puede estar involucrado uno o más de dos órganos. No necesariamente solamente hablamos de un órgano del tracto genital o ginecológico. Pueden estar involucrados otros órganos como del área intestinal, del área genitourinario. Esto es debido por la ubicación de estos órganos en la cavidad pélvica. Por ejemplo, a nivel intestinal, el colon está en la parte baja del vientre. A nivel genitourinario, vejiga, que está en el hueco pélvico. A nivel ginecológico propiamente, ya los órganos reproductores como el útero, como ovario o como trompa. Entonces, cualquier órgano que sea afectado por cualquier patología va a ocasionar un dolor pélvico. Realmente cuando hablamos de dolor pélvico no es que hablemos de la enfermedad como tal, sino que él viene a representar, viene a ser un signo o un síntoma referido por la paciente. Hay varios tipos de dolores pélvicos, doctora, ¿y cuándo la paciente se debe de preocupar por este dolor? Sí, va a depender de el tipo de órgano afectado. Por ejemplo, si nos dirigimos o nos enfocamos directamente desde el punto de vista pélvico, van a haber muchas patologías que pueden ocasionar dolor. Realmente es una entidad muy frecuente en nosotras las mujeres, sobre todo en jóvenes en edad reproductiva entre los 20 a los 30 años de edad. Se dice de que tiene una frecuencia más o menos entre el 15 a un 20% de aparición en nosotras las mujeres. Entonces, desde el punto de vista ginecológico, ¿qué patologías me pueden ocasionar? Por ejemplo, desde un dolor menstrual, debido a la presencia de mi ciclo menstrual, hay algunas mujeres que presentamos sintomatologías previo a la bajada de la menstruación y se caracteriza por ese dolor en bajo vientre tipo cólico, algunas veces asociado también a malestar intestinal como retortijón, asociado al ciclo menstrual. Hay algunas que el dolor es leve, en algunas es moderado y en algunos es tan intenso que muchas veces tenemos que recurrir a un manejo médico, no solamente a los tecitos, sino que a un analgésico o a un miorelajante. Cuando hay afectación propiamente a nivel de ovario, un tumor, un quiste a nivel de ovario, el cual viene creciendo, hace opresión también en la parte baja de vientre, el cual origina dolor pélvico. La presencia de miomas, los miomas son tumores benignos que se localizan específicamente en el útero, pueden ser pequeños, medianos, grandes, ya entre los medianos, de tamaño mediano, que hablamos de 3 centímetros a más, y los de gran tamaño ocasionan mucho dolor, mucha opresión a nivel de la pelvis, porque hacen presión hacia vejiga, hacen presión hacia el colon también. Muy alerta cuando estemos en esta edad, sobre todo en edad reproductiva, ante la presencia de retraso menstrual en el cual hay prueba positiva, pero que todavía en útero no se observa nada, y entonces estamos ante la posibilidad de un embarazo ectópico, el cual crece fuera del útero, no en cavidad uterina, sino puede ser a nivel de trompas uterinas, que es el más frecuente, el sitio más frecuente del embarazo ectópico, a nivel de ovario también, y sabemos de que estas estructuras son tan pequeñas a diferencia del útero, el cual va a llegar probablemente hasta un periodo de retraso menstrual de 6 semanas, en el cual va a romperse esa trompa uterina debido a que no es el sitio adecuado para el crecimiento del futuro embrión, del futuro feto, y eso origina de igual manera un dolor pélvico también. He escuchado, doctora, dos de las causas más comunes que usted ya mencionaba, una de ellas que es posterior, ¿verdad?, o durante el proceso de la menstruación. Sin embargo, los dolores son variados
variantes. Hay mujeres que quizás presentan dolores menos intensos, otras dolores más intensos que de hecho hasta ya no pueden hacer quizás su rutina diaria, sus cotidianas, por así supuesto. es. Entonces, ese dolor, aún así sea fuerte, pero es causado por la menstruación, ¿sigue siendo normal? Sí. El dolor puede ser agudo, o sea, intermitente, punzante, puede instaurarse en cualquier momento, pero ser así, agudo, desaparecer rápido, pero puede convertirse a tener una gran cronicidad, a ser un poco más constante, y es ahí donde nos debemos de preocupar, realmente encontrar la causa y empezarla a abordar, a manejarla. Por ejemplo, hay otra patología muy común en nosotros y es debido a nuestra ingesta calórica, la preparación de los alimentos, como cuando padecemos de colitis o colon irritable. El colon, por estar en la parte baja de abdomen, debajo del ombligo también, entonces sufre inflamaciones, eso ocasiona dolor, y la colitis es un dolor que se dispersa, el dolor se hace crónico y realmente tiene que ser un cuidado un manejo muy cuidadoso, no solamente de medicamentos, sino también cuidado en nuestra alimentación. Otra de las causas también que he escuchado bastante, doctora, son mujeres que ya están en el proceso de la menopausia y dicen que presentan dolores también, pero recordemos que estas mujeres también están en edad de que presenten algún problema con los ovarios también, o las otras causas que usted ya nos mencionaba. Entonces, ¿cómo pueden diferenciar de tener un problema que sea normal quizás por un proceso de menopausia o que tengan alguna otra enfermedad que sí deba de ser tratada con urgencia? ¿El dolor cambia en ese caso? Sí, el dolor cambia, ¿verdad? Desde agudo a crónico, punzante, intermitente, es un poco más esporádico. Realmente el dolor pélvico más asociado a estas edades pueden presentarse, hay dolor cuando hay relaciones sexuales, y eso es debido más que todo a aquella resequedad, aquella molestia, aquella sensación de ardor por disminución de nuestros estrógenos a nivel vaginal. Hay mucha resequedad, el cual eso ocasiona mucho dolor en la parte baja. También el prolapso de los órganos pélvicos, las pacientes muchas veces refieren sentirse un bulto en el área genital que a la vez hace opresión también, opresión para ir a orinar. Te mencionaba de que el hecho de un dolor pélvico no es porque solamente afecte lo que son los órganos ginecológicos, sino también órganos intestinales, órganos genitourinarios, y uno de ellos vejiga. Algo que esté opresionando vejiga, por ejemplo, la presencia de mioma, por ejemplo, a repeticiones, aquellas infecciones urinarias ocasionadas por causas obstructivas, como la presencia de cálculos también a nivel renal, originan ese tipo de dolor en nosotras las mujeres, y de igual manera también en los hombres es algo frecuente. Realmente lo importante es saber localizar el dolor, identificar cuál es la posible causa que lo está determinando, con qué repetición está el dolor, con qué mejora. Hay algunas posturas que simplemente te pueden ocasionar dolor pélvico también. La presencia de estructuras, por ejemplo, está el dolor pélvico ocasionado por patologías oncológicas también, es otra de las causas, es otra de las patologías que pueden presentar, pueden originar o surgir o favorecer a que produzca o esté persistente un dolor pélvico también. Definitivamente puede haber un dolor, ya lo decía usted, no solo por los órganos genitales, sino por cualquier órgano que se localice en la parte baja. En la parte baja de abdomen, debajo del ombligo. Y en este caso no estarían exentos entonces tampoco los hombres. Entonces, las recomendaciones, ¿cuáles serían, doctora, al momento de que un paciente ya está presentando un dolor pélvico, que quizá es un dolor, pongámosle que no sea un dolor agudo, pero es un dolor que está constante? Sí, entonces pueden haber otras causas, como por ejemplo el estreñimiento, dependiendo de la ingesta de líquido, de la actividad física también. La actividad física favorece no solo en nuestra salud, en diversas formas. Por ejemplo, ayuda a la movilidad intestinal, ayuda a la evacuación continua, constante de las heces, a que no se impacten. De igual manera, a nivel muscular, a nivel esquelético, una contractura muscular en la parte baja, en la parte pélvica, en la parte de caderas, puede ocasionar un dolor pélvico también.
En el caso de las jóvenes, que normalmente usted decía es más frecuente que presenten este dolor pélvico por el proceso de desarrollo que ellas tienen, es recomendable que antes, ¿verdad?, visiten a un ginecólogo. Quizás el ginecólogo pueda indicarle a esta paciente si ella es propensa a poder padecer de dolores pélvicos. Sí, lo importante es acudir inmediatamente a una consulta médica, independientemente, considero, sea con ginecología o sea con medicina general, porque muchas veces uno se dirige a una consulta ginecológica y descartamos que la causa propiamente esté enfocada en un órgano ginecológico. Probablemente es una colitis, probablemente son infecciones urinarias recurrentes, probablemente es un cálculo renal y no es una causa ginecológica, ¿verdad? Entonces, en el momento acudir, si yo veo la persistencia del dolor, que es continuo, está repetitivo, que estoy tomando analgésico, miorelajante y no mejora, acudir a una consulta médica, independientemente sea medicina general o especialidad. Determinar cuáles son aquellos factores que están haciendo persistir ese dolor pélvico. Puede ser mi mala alimentación, una alimentación rica en grasa, la falta de actividad física también para favorecer la motilidad intestinal que mencionábamos, la ingesta continua de líquidos, sobre todo de agua, no solamente para hidratarnos, sino para evitar lo que es la impactación de las heces fecales, que también ocasiona dolor pélvico, favorecer a nivel urinario también la micción. Si tomamos poco líquido, los desechos se acumulan también a nivel renal, viene la formación de cálculos más adelante que también son causa de dolores pélvicos. En el caso específico de dolor menstrual, determinar por otros estudios, por ejemplo de imagen, ultrasonido pélvico, si tengo retraso menstrual, prueba de embarazo, confirmar si el embarazo está en útero o no, si está propiamente asociado a mi ciclo menstrual, saber cuáles son esas caracterizaciones del ciclo menstrual, cada cuánto me está bajando, ya sé que ese dolorcito que ya voy persistiendo, ya va a iniciar, empezar a tomar el miorelajante, aquellas medidas necesarias, recomendaciones que mi médico me vaya a orientar para ir amortiguando, ir disminuyendo la intensidad y la frecuencia del dolor si es asociado al ciclo menstrual. El manejo médico realmente es diverso, va a depender si es muscular, si es de contractilidad, si es de movilidad lo que yo necesito, si es más líquido, si es actividad física, si además del analgésico, el miorelajante, en el caso de las jovencitas, sobre todo los adolescentes o en edad reproductiva, muchas veces nos tenemos que apoyar con el manejo de hormonales para ayudar a regular un poco más, a disminuir la intensidad del dolor, si es menstrual, la duración de la menstruación, la cantidad del sangrado, que es una de las causas más frecuentes de dolor pélvico, sobre todo en jóvenes. Obviamente el tratamiento va a cambiar entonces dependiendo del órgano afectado. Del órgano afectado. En el caso de mujeres que estén presentando algún tipo de dolor pélvico, ya sea por menstruación, los analgésicos igual van a cambiar en dependencia del paciente, ¿no? Así es, dependiendo del origen del dolor, porque hay diversidad de analgésicos, hay analgésicos para dolores de cabeza, para migraña, para traumas, para posquirúrgicos si yo estoy recién operada, y de igual manera los analgésicos propiamente para dolor menstrual son distintos, son diferentes. Si se trata de una contractura muscular porque fui al gym, hice ejercicio, contraje mucho lo que son los músculos de la pelvis a nivel abdominal, entonces acompañar de un miorelajante, pero es muy importante que no nos automediquemos porque el dolor, como te decía, tiene muchos orígenes, afectación de muchos órganos y a través de un analgésico podemos estar enmascarando también una patología como por ejemplo un embarazo ectópico si está asociado a un retraso menstrual. Excelente tema el que abordamos el día de hoy, doctora. Quizás es un tema que de repente suena común, pero si no conocemos las causas exactas podría perjudicarnos. A saber cómo abordarlo también. Así es. Para finalizar, doctora, números de contacto, ¿cómo podemos localizarla? Sí, en las redes sociales, en Consultorio Médico Guadalupe, ubicado en Loma Linda, y al celular 8818-3357. Feliz fin de semana a todos. Excelente. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Le esperamos, ¿verdad?, próximamente para seguir abordando estos temas de mucho interés, sobre todo para las mujeres. Nos vamos a quedar por este lado y nos vamos a trasladar con los chicos que ya están listos para premiar su fiel sintonía con el cofre regalón. Adelante.